Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostraron un frente unido en su planteamiento sobre la guerra que Rusia mantiene en Ucrania en una oficial visita de Zelensky a Estados Unidos. Creo que compartimos exactamente la misma visión y que una Ucrania libre, independiente, próspera y segura es la visión que ambos queremos para que esta guerra termine, dijo Biden a los periodistas de la Sala del Este de la Casa Blanca. Zelensky, que se embarcaba en su primer viaje fuera de su país desde que fue invadido hace 300 días, llegó a Washington este miércoles, donde se reunió con el presidente Biden en el despacho Oval para mantener largas conversaciones sobre el camino a seguir en Ucrania y posteriormente celebró una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca. Entendemos en nuestros huesos que la lucha de Ucrania forma parte de algo mucho más grande, continuó Biden. Cada dólar de esta inversión para Estados Unidos va a suponer un refuerzo de la seguridad mundial y sé que el liderazgo estadounidense será fuerte y desempeñará un papel importante en el ámbito mundial, añadió Zelensky. Opiniones. A ver, quiero empezar por esto. Yo siempre he estado en contra de la invasión rusa a Ucrania, siempre me postulé en contra de esa invasión, pero me parece que nos estamos pasando 3 siglos. Me parece que la prioridad de esta administración sea darle dinero a Ucrania, que ya hemos dado más de 50 billones, me parece a mí. Es una locura. Es una locura completamente cuando la inflación en este país está en 7 puntos y pico, cuando el estado de homeless está en récord high, con más de 600.000 homeless en este país. Es una locura realmente que la prioridad de esta administración sea priorizar, darle dinero a un país exterior para que luche una guerra que no tiene sentido. A mí me parece que está bien raro que se haya aprobado esto. Está bien raro que los republicanos hayan votado por esto también. Me parece que al final es bien lamentable cómo lució ese hombre hablando en el Congreso con la bandera delante de la de nosotros. Me parece que está bien feo. Pero si ese es el gobierno que votamos todos y ese es el gobierno que quiere la gente, alegadamente ya no sé no sé ni qué decir, la verdad. Estoy bien disappointed con esto que ha pasado. Bueno, yo tengo varias cosas para decir. Yo quiero empezar primero que todo que a mí no estoy a favor de la guerra, de ninguna. La invasión que pasó, las muertes que están, es lamentable. Pero eso son cosas que no concuerdo que sea nuestra prioridad. Porque nosotros no podemos intervenir en cada conflicto bélico que haya en el mundo. No es problema de nosotros. Y menos si es una cosa que es al otro lado del mundo, que no tiene nada que ver con nosotros. Ellos al final de la jornada son casi como primos. Porque es como que ahora, pongamos un ejemplo, Ecuador y Colombia entran en un conflicto bélico. Nosotros vamos a ir a meternos ahí, porque a lo mejor Colombia está mejor que Ecuador. No, al final es esa gente que en algún momento fueron primos, fueron un solo país, y ahora tienen su conflicto, ellos tienen sus problemas internos que no tienen nada que ver con nosotros, y nosotros estamos gastando mucho dinero. Porque yo recuerdo cuando todo esto empezó, la prensa nos vendió el por qué nosotros teníamos que ayudar. Primero que todo, esta guerra se pudo haber evitado si el presidente de nosotros hubiese intervenido en su momento y hubiese puesto a la raya a Putin. No lo hizo. Entonces después nos convencieron de que teníamos que darle ayuda. Nosotros le dimos ayuda a nosotros, se la ha dado a la Unión Europea. Los números ahora se los voy a decir. Pero bueno, inicialmente yo me convencí de que esta guerra era necesaria porque se basaba, era como una guerra proxy para nosotros, que hacía que debilitáramos a nuestro enemigo, archienemigo, que es Rusia, que está claro que no es un enemigo duro. Sin contar que Rusia es un poseedor de armas nucleares muy fuerte. Pero digamos que esto era una guerra sin armas nucleares. Y era una manera de debilitar a Rusia. Ok, lo compré inicialmente, después me di cuenta que no, que esto era un jueguito a otra cosa. Este era un juego de la industria bélica. ¿Por qué? Nosotros le dimos a Ucrania, antes de esta ayuda que pasó ahora, antes de este bill que pasó de 1.7 trillions de dólares, a Ucrania se le dieron 48 billions o 52 billions en ayuda. Ahora se le dieron 45 billions en ayuda. Estamos hablando de que estamos cercanos a los 100 billions en ayuda. Entonces, de eso hay que sumarle que la Unión Europea le dio 30 billions a Ucrania, más Reino Unido le dio 7 billions. Entonces, esto es todo en menos de un año. Esto empezó en febrero y estamos en diciembre. En 11 meses se le ha dado más de 100 billions de dólares. Es una guerra.
cuando nosotros en Irán y Afganistán gastamos, pero 10 veces menos que esa cantidad de dinero en esa guerra. Entonces, cuando tú miras qué pasó en este bill que hay aquí ahora, que pasaron, o que están proponiendo, no hay ni $1 para la border security de nosotros. Y nosotros tenemos una crisis en la frontera, señores. Entonces, además de eso, hay 400 millones de ayuda para fronteras en el Líbano, Egipto, Túnez y Omán. E Israel. Israel. Y no hay ni un puto dólar para la ayuda para que los oficiales fronterizos de nosotros protejan la frontera, hagan el procesamiento de asilo político a las personas que se lo merecen. Y entonces, por esa frontera de nosotros está pasando malanga en Puesto Vianda, con anfeta, sin anfeta, con la madre de los fentinol. tomates, la que no han descubierto ni le han puesto nombre todavía aquí. Entonces, mi hermano, No les importa. entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos gastando 45 billones, que es 45.000 millones de dólares en Ucrania, que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces hay una cosa que no se nos puede pasar por alto. Recuérdese que en la laptop del hijo del presidente estaba que él tenía intereses ¿en dónde? Tema. Los dos impeachments que se le hicieron a Trump estuvieron relacionados con Ucrania. ¿Por qué? Porque quería sacar información a Zelensky de Ucrania. Entonces, el hijo de Biden recibía un salario muy grande de una compañía ucraniana por ser asesor. Esas eran las cositas que Oye, voy a decir por ahora. Bueno, la opinión mía tiene que ver con... Está muy relacionada con lo que estaban diciendo ustedes dos. Pero voy a empezar diciendo que además de molestarme que hayan puesto la bandera esa Ucrania allá al frente en el Congreso de los Estados Unidos por encima de la de nosotros, que además la hayan firmado y se la hayan puesto de atrás las dos cheerleaders como si fueran el equipito Corona en las peleas UFC. Además de todo eso, ¿qué hacía ese tipo vestido de militar aquí? Porque ¿cuál es el trabajo de propaganda esa? Todo el mundo sabe perfectamente que estás en guerra. No tienes que venir aquí con un pulovito ni nada. Tírate un traje. Si me vas a robar 48 billones de dólares, tírate un traje. Por lo menos muéstrame respeto si me vas a escupir en la cara. ¿Qué cosa es eso? Segundo, hablando de lo que estaban diciendo ustedes dos, pues me gustó la intervención de Gabriel y sobre todo también la de Ernesto. Cuando Ernesto decía que él no entiende por qué los republicanos están apoyando eso, yo me doy cuenta que la mayoría de los republicanos que nosotros tenemos en el Congreso ahora son rhinos, neocons, son gente que son muy pro-war, muy pro-guerra, que son gente que están muchos de ellos bajo la nómina del complejo militar industrial de este país. O sea que yo creo que eso es una de las razones, porque esto es un lavado de dinero lo que está sucediendo. Estamos cogiendo billones y billones de dólares que no existen de nuestros taxes, porque este país tiene una deuda de trillones de dólares que ahora mismo parece impagable, por muy grande que sea la economía de nosotros. Está quitando todo ese dinero de la población de este país y metiéndoselo por un túnel al complejo militar industrial aquí, a las compañías privadas que nosotros tenemos que producen armamento, que no sé qué más, y a saber tú qué acciones tienen en el Congreso los congresistas. Si tienen acciones en esas compañías, habría que ver cuánto lobby le hacen las compañías a los políticos de nosotros también. Esa es una de las razones por las que yo creo que los republicanos están apoyando eso, además de saber qué negocios sucios puedan tener en Ucrania también, porque Biden no es el único que está todo encharcado en Ucrania ni nada de eso. No podemos olvidarnos que en 2004 o 2005 hubo una revolución de color en Ucrania impulsada por los Estados Unidos. Eso es un secreto a voces, eso se sabe, porque había un gobierno que era pro Rusia, lo cual es entendible, porque la mayoría de los ucranianos que yo he conocido en este país, que son un montón, hablan ruso. Son países, como decía Gabriel, que son primos históricos, no tienen por qué estar peleando. De hecho, ver eso es una cosa que a mí me pone triste, porque es como ver familia en contradicciones por culpa de un ente extranjero que no tiene nada que ver con ellos, porque realmente a nosotros como país no nos puede importar Ucrania ni Rusia, ni culturalmente no tenemos vínculos, a no ser la inmigración rusa que ha venido aquí, mayoritariamente judía, pero tampoco es muy significativo. Por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que nos vamos a ir a la guerra con, o sea, que nos envolvemos en una guerra proxy para defender Ucrania? Pero ya Biden dijo con sus propias palabras que si China se atreve con Taiwán, nosotros sí nos vamos a involucrar ahí. Y digo, Ucrania, Taiwán, esa gente que están por allá, y Cuba, el 11 de julio de 2021, ¿por qué no hiciste nada por Cuba? Nosotros, los cubanos, llevamos viniendo a este país
desde un montón de tiempo. La ciudad en la que yo vivo, Tampa, fue fundada por tabaqueros cubanos que vinieron acá. Nosotros tenemos la culinaria de nosotros ha influenciado a este país. La música de nosotros ha influenciado el jazz de New Orleans. Nunca hubiese existido si no fuera por las contradanzas habaneras, por miles de cosas, vínculos históricos grandísimos. Y a Cuba nosotros le hacemos caso omiso. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué cosa, porque nosotros en este país tenemos los mejores políticos que el dinero puede comprar. Así funciona este país. El que no lo haya visto todavía, el que piense que cuando nosotros intervenimos en un lugar es por moral, porque vamos a repartir democracia, es hora que vamos actualizando el chip ese. Estados Unidos se involucra en un lugar si a los políticos se les da dinero suficiente para que ellos, por eso mismo nosotros no tenemos ya todas las ventajas que teníamos antes, porque ya no está más Canosa, que era el señor que creó la Fundación Cubano-Americana, que creó el lobby cubano, que logró tener todas estas cosas que teníamos nosotros, bien seco, bien mojado, la ley de ajuste cubano, todas esas cosas se lograron en los tiempos en que los cubanos sabíamos cómo funcionaba este país. Thank you very much. So what Jorge is saying is that when Cuba's free, I get the first hotel? Is that true? Sounds like a good deal to me. Sabíamos que para mover los intereses de este país hacia nosotros había que poner dinero. Eso es otra más. O sea, los políticos pueden tener acciones del complejo militar industrial, pueden estar recibiendo lobby y pueden tener negocios sucios en Ucrania, que como mencioné anteriormente, hubo una revolución de color que impulsamos nosotros para quitar el presidente que era prorruso y poner uno que nos sirviera a nuestros intereses. Y lo que ha pasado ahí para allá ha sido lavado de dinero, ha sido corrupción a la mayor escala posible. Además de eso, y esto se dice que es una teoría de conspiración, pero Putin sí lo mencionó como una de las razones por las cuales se decidió a tomar este paso, es porque Ucrania estaba pensando desarrollar un programa nuclear en febrero. Eso fue, parece la gota que le colmó el vaso a él. Y aquí cuando ustedes van a buscarlo en Google o algo de eso, te van a decir que es una teoría de conspiración, pero no se olviden, señores, que nosotros simplemente somos espectadores. La tecnología de espionaje que tiene Rusia, que tiene Israel, que tienen los Estados Unidos, está a años luz de lo que nosotros nos imaginamos. Si Putin tenía inteligencia de que eso iba a pasar, a ver, nadie se va a ir a una guerra por gusto, una guerra que para Rusia ha sido catastrófica. Por más que lo quiera la propaganda rusa esconder, ha sido catastrófica. Pero él está advirtiendo desde hace muchísimo tiempo que NATO, la OTAN, se sigue expandiendo hacia el este y se sigue expandiendo hacia el este. Y él dijo que de hecho, hubo un momento en que él dijo que él quería formar parte de la OTAN. Él ha estado diciendo eso desde hace muchísimo tiempo y no lo han dejado. Entonces digo yo, ¿cuál es la animosidad que nosotros tenemos contra Rusia? Hay gente que sigue viviendo con el chip boomer ese de la Guerra Fría. Ya eso se acabó hace un montón de tiempo. Nosotros no tenemos por qué estar fajados con Rusia. Rusia puede ser un enemigo comercial como mismo lo es China. Y nosotros ahora con China no tenemos tantos problemas. Si tú vas a Home Depot, yo te reto que encuentres algo que diga Made in USA, todo viene de China. Y si te encuentras algo que dice Made in USA, vas a ver el apellido que dice With Global Components, porque los materiales vienen de China y aquí se ensambla. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Por qué tenemos que estar fajados con Rusia? La gente que quiere justificar, no, tenemos que hacer esto para debilitar a Rusia. Ucrania es una inversión de nosotros para debilitar a Rusia. ¿Por qué yo quisiera debilitar a Rusia? No te estoy hablando de un plano, de un punto de vista económico. De un punto de vista económico, todos sabemos que esas cosas sí existen. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo a la gente que se llama Confesiones de un gángster económico, donde él explica todas las cosas que hace este país, sucísimas, por detrás del telón, para que los negocios de los Estados Unidos sean los que prevalezcan en el mundo. Eso yo lo entiendo, pero ya a la hora que hay que derramar sangre, señores, por favor, son gente, son seres humanos. Yo, al igual que dijo Gabriel, completamente antiguerra. Yo pienso que cada país se debe desarrollar el mismo, ya las fronteras están bien escritas, no hace falta reescribir nada, podemos tener relaciones comerciales, de rivalidad, de lo que sea, pero hasta ahí. La gente que está muriendo ahí tiene familia, tienen padres, tienen hermanos, por favor, ya es hora de parar esto ya. Y bueno, le voy a pasar la palabra a ustedes, después puedo seguir con otro. Yo quería agregar una cosa. El otro día estábamos hablando de lo que hizo el presidente de Perú,
de que, o sea, canceló el Congreso, o, ¿sabes? Lo eliminó, ¿no? Y yo quería decir que Zelensky hizo lo mismo. Cuando Zelensky llegó al poder en Ucrania, lo primero que hizo fue eliminar el Congreso. Y nosotros en un caso lo llamamos un golpe de Estado, un dictador, no sé qué, y en otro caso, ¿cómo lo llamamos? Porque ahora es nuestro amigo, el amigo de siempre. Pero yo creo que hay muchas cosas detrás. Y tiene que ver mucho con el dinero al final, el dinero que se mueve y con documentación que debe estar en el acto de Hunter Biden. Pero hay cosas muy, muy feas atrás y nos las están pasando, nos las están metiendo así como que es normal, tenemos que ayudar a nuestro amigo que es amigo del oeste y no sé qué. Y bueno, lo que sea, pero quería recalcar eso. Yo quería decir que, a ver, la realidad es que Putin es un dictador, se ha mantenido en el poder por más de 20 años, y si sigue hasta el próximo mandato va a superar a Stalin como máximo dictador ruso después de la era zar que está en el poder. Obviamente Zelensky, hay algunos que dicen que fue votado, otros que dicen que eso fue comprado. Pero la realidad es que también salen muchas noticias de Ucrania donde Zelensky está persiguiendo algunos cultos religiosos católicos y cristianos. Déjame acotar ahí. Él prohibió la iglesia ortodoxa. Eso fue hace 2 semanas nada más. Él prohibió la iglesia ortodoxa ucraniana. Él la prohibió. Hasta ahí llegó él. O sea, no es solo un dictador, sino que también es un tirano y que viola las libertades religiosas. La libertad de culto, de reunirte y tal. Entonces, de cierta manera, y él es judío. O sea, de cierta manera está prohibiendo una religión que no es la de él. ¿Cómo llamamos a eso si no es dictatorial, una medida dictatorial? Él está vestido de, como decías tú, de uniforme de guerra, pero nosotros hemos visto, lo más probable es que nuestros espectadores no lo hayan visto, videos de él filmando como que estaba en la guerra y realmente no estaba en la guerra. Era un estudio con toda su tela verde por detrás para después montar esa imagen. Los que saben de edición saben de esto, que tú pones tu estudio verde y entonces es más fácil recortar la imagen y montarla como que estabas en el frente. Ese tipo es un actor profesional. Comediante. Para mí esto es un script que ellos tienen hecho para hacer más grande la cosa, porque realmente si Rusia hubiese querido tomar Ucrania, esa guerra hubiese durado una semana. Bombardea y obviamente ibas a tener un país destruido, pero tenías el país y no morían tus soldados. Entonces yo creo que aquí hay muchos intereses ocultos, pero la realidad es que había una foto que salía, que era como un meme, donde salía Biden con Zelensky y la mujer de Biden al lado. Y entonces Biden le estaba tocando las nalgas a Zelensky. Y realmente ahí parece que le está cogiendo el culo. Y realmente es al revés. Zelensky es el que le está cogiendo el culo a Biden. Hay una cosa que no se nos puede pasar por alto, y es que Zelensky y Trump no tenían buena relación. De hecho, hay fotos por ahí donde ellos están sentados uno al lado del otro porque tenían que hacerlo como líderes de Estado, pero la cara lo decía todo. Y sin embargo, esta administración yo la llamo el tercer term de Obama, y recordemos que Obama ha sido el presidente más belicoso de la historia. Sin embargo, ganó el premio Nobel. Obama inició más guerras que ningún otro presidente en la historia. Increíble. Todas en el Medio Oriente. Pero ahora, sin embargo, después de que Trump estaba iniciando todo para salir de Afganistán y no inició ninguna guerra, Biden salimos de Afganistán, perdimos mucho dinero en armamento, en municiones, y sin embargo ahora ese dinero, a pesar de ese dinero perdido, inicia otra guerra en Ucrania, porque esta guerra se inició porque Biden no puso las cosas a tiempo. O sea, básicamente ellos no son bobos, ellos querían que esto pasara, sabían que Putin iba a actuar de esta manera, y entonces siguieron con su estrategia, su script, y entonces mandaron armamento, dicen ellos que no han mandado soldados, pero la realidad es que es una cosa lo que nos dicen, otra cosa es la realidad. Ellos pueden tener soldados americanos ahí vestidos con el uniforme ucraniano, o con el uniforme polaco, o con el uniforme de cualquier país cercano de la OTAN que esté ahí diciendo que están defendiendo. Y eso nosotros no lo sabemos. Yo estoy seguro que de aquí a unos años va a salir la verdad, o no, como ha pasado con lo de Kennedy, que no ha salido la verdad a la luz todavía.
Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que hay muchos intereses. Y esta gente, Obama, Biden y todos sus séquitos son guerreristas. Ellos han iniciado muchas guerras y las mantienen. ¿Por qué? Por el dinero que tiene eso. Y al final esto nos va a traer, este dinero regalado para allá. Obviamente nuestra industria armamentística se va a ver en un alza, va a subir el valor, el revenue de esas compañías, pero eso no lo vamos a ver nosotros reflejado en nuestro interés local. Mientras nosotros estamos regalándole dinero allá, aquí se le está quitando dinero de atención a Medicaid y Medicare a muchas personas que han pasado toda su vida pagando taxes en este país, que se han metido 40 años trabajando y a la hora de recibir su pensión, su atención médica, le están dando cortes de ahí. Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros. A mí no me importa lo que pase en el otro lado del mundo. Eso es su problema. Como ahora mismo pasó una cosa en Afganistán que prohibieron a las mujeres acceder a la universidad. Nosotros vamos a ir a fajarnos por eso. No, hermano, que se fajen los de ahí. Eso es su problema. Exacto. Cuando pase algo aquí no va a venir nadie a ayudarnos nosotros. Cada cual que se resuelva su problema. Por eso a mí me gustaba la política de Trump de America First. Loco, tú tienes que preocuparte primero por tu país, el bienestar de tu país. Si nosotros tuviéramos todo resuelto, no tuviéramos ningún problema, todo estuviera bien, la economía de puta madre, entonces bueno, está bien, vamos a tirarle unos dolaritos para allá, a ver qué pasa, para el que nosotros creemos que es el menos malo. Ok, está bien, pero no es el caso. Aquí tenemos la comida, ha subido cantidades, el precio, el costo, la electricidad, cosas básicas. Han subido un 50% de lo que valían el año pasado, y todo es por la inflación creada por este gobierno que nos dijeron a principios de año, cuando se reportó el primer mes de inflación. No, esto es temporal, es transitorio, es una inflación transitoria, decía la encargada de la economía de este país, y decía, no, sí, es transitoria, y decía, no, es una economista súper reconocida y tiene tremenda experiencia. Transitoria es deo que te estás metiendo, porque nos llevamos 12 meses con la inflación transitoria, que ha pasado de 2%, 3, 4, 5, ahora 7% de inflación. Y cuando vamos a los items por separado, la comida tiene un 50, 100% en algunos casos, que son cosas que usamos día a día. Entonces nos están metiendo, y al final nos están metiendo la mentira dobladísima, nos la estamos tragando, todo el mundo está aplaudiendo, sí, todos con Ucrania, y una pila de gente en las redes sociales poniendo la banderita y tal, todos cantando en el mismo coro. Y entonces cuando sale otra persona diciendo la verdad, como es Kanye, por ejemplo, que dijo una verdad, no todo lo que dijo es verdad, pero dijo una verdad, a todo el mundo a pagarlo y a ponerle el dedo. Y sin embargo tenemos a las cheerleaders que tú dices en el Congreso ahí con esto. Eso es lo que pasa cuando el país está dirigido por mujeres ineptas, que son esas mujeres, esas dos mujeres, que es Nancy Pelosi y la vicepresidenta. Son mujeres ineptas, no es porque sean mujeres, es porque las dos son ineptas. Las dos son unas ineptas, porque el distrito que dirige Nancy Pelosi está lleno de homeless. Exacto. Kamala Harris no ha logrado nada en su puta vida antes de eso. Y la otra que mencioné, bueno, ella sí ha logrado. Ella ha subido la escalera así. La otra que te mencioné, que decía que la inflación era transitoria, lo que demostró es que es una inepta para manejar la economía del país. Entonces, estamos dirigidos por ineptos. La otra que da las conferencias ahí, que es otra mujer, casualmente, no sé por qué, la mayoría del staff de Biden es mujer, de pronto. O tortillera. Son ineptas, porque no saben. O transexual. Da una explicación tonta, viene un periodista, le come la tostada, y que dice, no puedo dar más eso a eso. Pasa palabra. No, haga, di la verdad, atente. Sigue con tu palabra, da un argumento válido, responde algo. Te están comiendo ahí los periodistas y tú no haces nada. Y la otra pelirroja que estaba antes, la misma historia, seguían todos los mismos libreticos. Entonces, eso es lo que pasa cuando estamos ahí dirigidos por mujeres al final de la jornada. No porque sean mujeres, porque hay muchas mujeres que han hecho buenas cosas en este país. Por ejemplo, la vocera de Trump hacía un trabajo de puta madre. Cogía, venía con su listica, porque esa es una mujer que sabe hacer las cosas, no es una inepta. La verdadera asesina, ¿verdad? Esa mujer sí sabía, estaba alta para su trabajo. Las otras no están altas para su trabajo. Es lo que se ha demostrado. Y el que no, que venga, estamos abiertos a debatir, pero que venga con check de verdad, con cosas, con facts. No porque si yo creo, la emoción te la quedas para tu casa y te viste con él y te tapas el frío con él. Yo quiero recalcar, porque me parece que la gente tiene que entenderlo. Estamos poniendo dinero de los contribuyentes, porque el gobierno no tiene dinero.
Es dinero de los contribuyentes para una guerra en Europa que a nosotros ni nos toca en nada. Y estamos, y al final, con tantos problemas que tenemos en este país, gente que ahora mismo no puede llegar a fin de mes, gente que está pasándola muy difícil, record high en todo, en inflation, en homeless, en todo, y estamos poniendo dinero para una guerra sin sentido. Yo creo que al final, honestamente, fuera de que Putin sea un dictador, Putin lleva muchísimos años en el poder, es un dictador. Todos lo llamamos dictador. Angela Merkel lleva muchísimos años en Alemania, no la llamamos dictadora. La llamamos electa democráticamente. Pero yo lo que quiero decir es que por mucho que Putin sea lo que sea, esta guerra se podía haber evitado. Pero no les importa. Hay que sentarse en la mesa y negociar. Y eso es una cosa que yo vi Trump, con todos sus defectos que me puedan decir. Sí, pero se sentaba a debatir y a negociar. Pero el hombre fue a Corea del Norte. A Corea del Norte fue Trump a hablar con ese tipo, que eran la gente con los que no se puede ni hablar. Y ese tipo fue ahí, le dio la mano y se sentaron y hablaron. ¿Por qué no? Lo más cómico de esta historia es que acuérdense que decían que Trump era un puppet de Putin. Y Putin viene a invadir cuando que estás en puppet, cuando que realmente tenemos un puppet en la Casa Blanca, que es Biden. Porque Biden es un puppet que no sabe para dónde va ni dónde está. Where am I? Nosotros estamos, entonces, como dice... ¿Quién era el puppet? ¿Quién era el tipo que realmente mantuvo la calma en este país? Porque la frontera la mantuvo en línea Trump. Le dijo a Obrador, hermano, como nos siga dejando entrar a la gente, no voy a darte ayuda. Y Obrador dijo, ok. Puso la ley de que tú tenías que pedir asilo en las otras fronteras para antes de llegar aquí a pedir asilo. Y se mantuvo ahí de la frontera. Ahora la frontera es un fucking caos, man. Entonces, me acuerdo en aquel tiempo a mi libertario favorito, Shapiro, diciendo que las sanciones nunca funcionan. Las sanciones no funcionan nunca, ¿entiendes? Porque por un argumento libertario, al final, eso siempre se le pasa al consumidor, ¿entiendes? Yo pongo una sanción a ti, tus productos entran al país mucho más caros. ¿Quién se perjudica? El consumidor. Digo, bueno, las sanciones en menos de 2 semanas hicieron que Obrador cerrara la frontera de México, empezara a hacer su trabajo, y quedaron pero perfectamente, Ben Shapiro, pero perfectamente. Otra cosa que estaba diciendo Ernesto, dictador. ¿Tú sabes quién fue un dictador? Ustedes saben la historia de Singapur. Ese tipo estuvo de dictador como 40, 60 años, una cosa así, y era el niño lindo de nosotros. Nosotros lo queríamos un montón a ese dictador. Nadie decía nada. El tipo tenía un régimen de partido único, pero a la vez tenía Singapur, o sea, levantó a Singapur a ser una de las mejores economías del mundo. Un país donde él hizo, o sea, un país donde la mayoría de la etnia que había ahí era china. Él hizo que el inglés fuera un idioma oficial para poder facilitar el comercio y todo eso. El hombre realmente catapultó ese país, pero las únicas condiciones que él puso sobre la mesa es: mi poder no debe ser cuestionado. Y él lo dijo muchas veces, y aquí lo entrevistaron Washington Post, todo el mundo. Un tipo que se murió hace como 6 años atrás, si mal no recuerdo. A nadie le molestaba ese dictador. Entonces la palabra dictador, cuando yo pienso en Rusia, y full disclosure, yo no tengo ninguna familia rusa ni nada de eso, pero la única simpatía que yo puedo tener con ellos es que yo fui un niño que nació en los 80 y alguna influencia tengo que tener por ahí, y no tengo nada en contra de ellos como para decir, no, sí, vamos a acabar con los rusos, esa gente son un cáncer, como no la tengo con nadie, ni con nadie. Déjame no ser específico para no volver a caer en lo mismo que caigo siempre. Para no caer en lo mismo que con nadie. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿por qué nosotros quisiéramos debilitar a Rusia? Rusia ya tiene una economía pésima. Rusia es un país que depende fundamentalmente del petróleo. Rusia es una gasolinera en el mundo. La economía de Rusia, creo que por estadística, es más pequeña que la de algunos estados de este país. De este país es la economía rusa. ¿Por qué tú quieres debilitar más a esa gente? ¿Cuál es mi teoría? Tú no quieres debilitar a Rusia económicamente, tú quieres debilitar la imagen que Putin tiene en el mundo, porque Putin es un opositor acérrimo
del Global Order, del New Global Order, ese que impulsa el World Economic Forum, toda esta cosa de la homosexualidad, de que todo el mundo está globalizado, de que todos somos parte de una aldea global, como que no existen las diferencias culturales, que sí, que todos vamos a estar unidos, pero al final la gente que sabe un poco del World Economic Forum saben que lo que ellos quieren llegar es a un capitalismo. Eso se le dice en inglés stockholder capitalism, que básicamente lo que significa es que la gente que tiene muchísimo dinero van a ser, o sea, las corporaciones van a querer, van a llegar a dominar el mundo entero. Y la forma en que tú puedes participar en la toma de decisiones es si tú eres un stockholder o no de esas compañías. Por mencionar algunas, BlackRock, Vanguard, Pfizer, toda esa gente que son gigantes, incuestionables, que están detrás de casi todos los boards del resto de las compañías. Esa gente serían los que... Putin es el tipo es un opositor acérrimo de eso. Rusia es uno de los países todavía más ortodoxos, tradicionales, si se quiere decir, por ejemplo, con toda esta libertad de la homosexualidad y todo eso, en contraposición con lo que ya estábamos nosotros fomentando en Ucrania desde 2004, porque anteriormente a eso, Ucrania también formó parte del bloque soviético, como todo el mundo sabe, y ya te digo, son gente que culturalmente son muy cercanos, pero donde quiera que nosotros llegamos, los Estados Unidos, con nuestro Global American Empire, que si tú mencionas esas tres siglas en inglés, la miniatura, la GAE, tú puedes decir que es el gay. El Global American Empire es el gay. Ese es el Global American Empire. Para eso, tú puedes vivir convencido que lo que es Putin y Xi Jinping son los dos opositores más fuertes, reales, que van a tener. Xi Jinping por el poder económico que tiene y Putin por la potencia militar que es rusa, que eso sí es indiscutible. Eso es súper indiscutible. Entonces, esa es la teoría que yo creo de por qué nosotros tenemos tanto interés. Nosotros no, el gobierno de este país, en debilitar la imagen de Putin. Yo pienso que si ellos lograran, y eso es otra teoría más que yo tengo, si ellos lograran asesinarlo, como ya Biden ha mencionado 2 o 3 veces que a este hombre hay que salir de él porque lo ha dicho, porque es que tiene la desfachatez de salir y decirlo. Yo creo que si ellos lograran asesinarlo, se acaba la guerra en Ucrania de parte de los Estados Unidos, que al final somos los únicos que tenemos eso vivo, porque si nosotros no hubiésemos inyectado toda esa cantidad de ayuda, Ucrania se hubiese tenido que sentar en la mesa de negociaciones en la 3ª semana y no hubiesen habido tantas muertes. Y Putin ha demostrado que él no tiene ningún interés en conquistar a esa gente. Él lo que está ni siquiera en eliminarlo de la faz de la tierra, porque él tiene la capacidad para hacer eso. Lo que yo creo que él está haciendo, y por qué no ha matado tanta gente como pudiera haberlo hecho, es porque él está tratando de ganar una posición más fuerte en la mesa de negociaciones. Acabar de establecer que Rusia puede pertenecer a la OTAN también, porque además la OTAN no tiene ningún sentido después de que se cayó el bloque soviético, señores. Donald Trump lo dijo millones de veces. El único sentido que tenía el Tratado Atlántico Norte era Europa entera junta para contrarrestar una posible invasión de la Unión Soviética. Se cayó la Unión Soviética, no tiene sentido continuar con la OTAN. ¿De quién te estás defendiendo? ¿De quién te estás defendiendo? De Rusia. Si Rusia quiere formar parte, Rusia es un amigo, Rusia es europeo. ¿De quién? No tiene sentido. Entonces yo creo que eso es lo que quiere Putin, decir, miren, vamos a hacer una cosa, nos sentamos en la mesa de negociación, pero cuando tú vas a negociar, tú tienes que tener, si no tienes algo que ofrecer, por lo menos tienes que tener fuerza, de alguna manera. Y yo creo que eso es lo que está tratando de lograr él, decir, la OTAN no me puede caminar más para acá, Ucrania no puede, si Ucrania va a formar parte de usted o no, no es mi problema, pero no quiero ningún tipo de misil en la frontera de Ucrania, porque ya nosotros pasamos por eso. Cuando digo nosotros, digo los cubanos. La gente debería estar pensando que en 1961, 62, no recuerdo bien, ya Cuba se hizo la graciosa de poner misiles nucleares y todos sabemos cuál fue la respuesta de los Estados Unidos. Rusia no es diferente. Rusia es una superpotencia y así se comportan las superpotencias. Quien tenga poder para contrarrestar lo va a hacer. Señor mío, porque el ser humano, esa es la historia de la humanidad, conquista tras conquista tras conquista. Por eso yo decía en un video anterior, tú no te mereces tener un país. Si tú no puedes defenderlo, lo vas a perder. Más probablemente que no, lo vas a perder. Entonces, por eso es que Rusia quiere mantener su poder, Estados Unidos quiere mantener su poder, todo el mundo quiere mantener su poder, pero solo algunos lo pueden hacer. Por ejemplo,
Si Ucrania hubiese tenido armas nucleares, muy probablemente que ellos la desmantelaron voluntariamente. Yo creo probablemente el mayor error que cometieron en la faz de la tierra, la caída de la Unión Soviética. Si Ucrania hubiese tenido armas nucleares, nadie se mete con Ucrania. Norcorea es un país mucho más chiquito y nadie se mete con ellos. Israel tiene armas nucleares. Nadie se atreve ahora mismo a atacar a Israel de la gente que están en el ámbito cercano a ellos y que saben que Israel puede mandar esos bombazos para allá. Y también, ya que estamos hablando de armas nucleares, y con esto voy a terminar mi intervención, recuerdo que estaba hablando con un amigo mío que es americano, nació en este país y se ha criado aquí toda su vida, que me dijo, ¿tú no te has puesto a pensar que Estados Unidos siempre está en contra de que otros países desarrollen un programa nuclear? Sin embargo, el único país en el mundo que ha tirado bombas nucleares somos nosotros. El único país en el mundo que ha tirado bombas nucleares se llaman los Estados Unidos de América. Eso es una reflexión que quiero dejar ahí.